Leo está con la selección, junto con Rodrigo, desde el lunes, y bueno, es lo único que te puedo decir. ¿Están descartados para mañana, para el partido de la Plata? Diego está con la selección, jugará, no sé, jugará, hoy juega la selección, así que es lo que sabemos. Él estuvo toda la semana con la selección, estuvo entrenando, y bueno, como lo está Telasco, como lo están todos. Pero Bueno, había Scaloni, como contado que había... Scaloni habló que cuando él habló anoche, Sí. se sentía que no iba a jugar esta noche para Argentina. Ah, pero no tengo la menor idea, Michelle, no, yo no puedo decirte algo de lo que, digamos, con Scaloni no he tenido la posibilidad de hablar, más allá que han venido a entrenar acá, nosotros estuvimos entrenando toda la semana a la mañana para no tampoco estar molestándonos y bueno, no Si puedo él, interpretar lo que dijo, no, y si no él sé no lo que han entrena hablado. hoy, pero si Leo no entrena hoy con ustedes, ¿quiere decir que no va a jugar mañana o puede ser que no está aquí en entrenamiento No, hoy no, y no, sí no. va a jugar mañana? No, vas a ver que no entrena con nosotros, no está, Leo no está con nosotros, está convocado, de hecho juegan esta noche un partido. Entonces Juan, no puede jugar mañana. De ninguna manera no, puede no, jugar no, a mañana. ver, no te voy a decir que no puede jugar mañana, porque pero hasta lo que yo sé juegan esta noche con Venezuela y está convocado y no sé de dónde salieron esas cosas, Javier, te hago dos preguntas no cortas. tengo ni idea. Okay. Futbolísticamente, en Sí. nuestro país, en Argentina, Lionel Messi, ¿tendrá heredero? Y la segunda, Uf. ¿tomaste qué aspectos como director técnico tomás de una figura como la que fue Miguel Ángel Russo? Te hago esas dos, por favor. Bueno, no, a ver, yo creo que un jugador como Leo no es único e irrepetible, no creo que se va a repetir. Seguramente Argentina seguirá sacando grandísimos jugadores, pero no creo que puedan llegar al nivel de él, sobre todo por la cantidad de años eh, que se ha mantenido en la cima, ¿no? Creo que lo más difícil en el fútbol es mantenerse y él ha conseguido estar durante 20 años en la cima del fútbol mundial. Con respecto a lo de Miguel, claramente, como todos, muy triste por la noticia. Era algo que quizás uno iba viendo, sobre todo en este último tiempo, del deterioro físico que había tenido por su enfermedad. Pero bueno, siempre está la esperanza, uno nunca quiere dejar de creer que las cosas van a mejorar. Lamentablemente, bueno, sucedió, mandarle, como todo el mundo, saludos y las condolencias a su familia, a sus amigos y después, en cuanto a la figura de Miguel, claramente los hechos hablan por sí solos. Que todo el mundo del fútbol se haya despedido de la manera que se despidió, eh, sobre todo la cantidad de muestras de cariño hacia, no solamente hacia el entrenador, sino hacia la persona, está claro que ha dejado una huella muy, muy importante, no solamente en el fútbol argentino, sino en el fútbol mundial. Javier, Sí. ¿cómo están los jugadores con la noticia de retiro de Jordi Alba? ¿Es algo difícil para un técnico que dos de sus máximas figuras anuncien que se retiran justo antes de los playoffs? Es difícil, bueno, nosotros lo sabíamos, no nos tomó de sorpresa, lo sabíamos ya hace unos días. Tanto él como Bussi se lo comunicaron al grupo antes que salga a la prensa. El grupo, la verdad que en ese sentido lo ha mantenido muy bien, herméticamente en secreto. Claramente un poco hablamos de esto cuando Bussi lo anunció, ¿no? Es una noticia quizás que genera nostalgia, pero también, digamos, por lo que he podido hablar con Jordi, él ha tomado la decisión muy convencido de lo que está haciendo, lo hace feliz de terminar la carrera de la manera que la está terminando y es un poco en la misma dirección que Bussi, ¿no? Ojalá que se pueda terminar de la mejor manera. Claramente el club pierde dos jugadores muy muy importantes, no solamente dentro, sino fuera de la cancha, por todo lo que significa, ¿no? Esa es la realidad y bueno,
es un poco la vida. Pensándolo, tu futuro está asegurado aquí en Inter Miami con tanto retiro ahora. El futuro de los entrenadores nunca está asegurado, dependemos de los resultados, pero más allá de todo eso, digo, es el ciclo de la vida, ¿no? Uno va cerrando etapas, algunos la cierran más temprano, otros la cierran más tarde. Lo importante en ese sentido, porque también a mí me tocó vivirla en su momento, es estar convencido de que es el momento y que bueno, es una etapa y después es empezar a encontrar nuevos desafíos en la vida. Se va Busquets, ahora el anuncio de Jordi Alba. Sí. Te quería preguntar si tú, conociendo los planes del club, ¿crees que debería el club sustituir estos lugares o pensar a futuro No, claramente. con jugadores de este mismo perfil o ir por otro lado? O sea, Bueno, creo que, mira, es una pregunta que claramente el club va a empezar a trabajar en las opciones que puedan surgir para el año que viene. Es todo muy reciente también, ha pasado, digamos, más allá que nosotros lo sabíamos unos días antes, no es que hace 2 meses que sabíamos esta noticia. Entonces, a partir de eso también nos agarra en un momento donde el foco de nuestra atención, por lo menos de mi parte, es el terminar la temporada regular y empezar los playoffs. Es decir, yo no quiero estar gastando energías en lo que es empezar a preparar la temporada que viene, porque creo que lo más importante es esto, es el presente, es lo que nos toca vivir. Pero sí, entiendo y he hablado con el club, que el club ya está empezando a planificar, porque no es solamente Jordi y Bussi, sino también son otros jugadores que se terminan préstamos, digamos. Acá en la MLS es muy común que de un año al otro las plantillas cambien mucho en cantidad, ¿no? Así que bueno, ¿la apuesta irá trabajando. debería ser por jugadores en la etapa final de su carrera, como en estos casos? Bueno, yo creo que la apuesta del Inter Miami es siempre tratar de traer los mejores jugadores que pueda traer. Después, en cuanto a edad, claramente muchas veces es mejor traer jugadores que puedan tener un largo recorrido en el club para no tener que estar cambiando año tras año. Creo que el caso de Jordi y de Bussi han sido 2 años y medio, ha sido una etapa importante en el club. Y después dependerá también las opciones que haya en el mercado. El mercado nunca es fácil, sobre todo cuando querés traer grandes nombres, porque los grandes nombres normalmente suelen estar en Europa y en Europa es mitad de temporada. Es muy difícil encontrar, como decimos nosotros, la novia perfecta, pero bueno, el club seguramente va a estar trabajando en eso. Javier, ¿lo ves a Jordi como entrenador cuando pasó lo de Bussi antes? Por lo que he hablado, no. Bueno, Jordi tiene un gran proyecto que ya lo ha iniciado en su ciudad, que es su club, el Hospitalet. Se lo ve muy metido con ese proyecto. De hecho, lo hemos visto en concentraciones y todo, siguiéndolo muy de cerca. Creo que tiene que ver más con ese lado, obviamente seguir del lado deportivo. Pero bueno, es él el que lo tiene que decir, yo no tengo por qué decirlo. Pero bueno, creo que también esto de tener eso ya a vistas hace mucho más fácil también tomar la decisión de retirarse, ¿no? ¿Sospechaban sobre Leo, rápidamente, ya sé que lo tocaste el tema, pero los clubes con las selecciones se hablan. Quizás tú no, pero se habla. No, yo hablo con la selección, pero no... Juega hoy, ¿podría jugar mañana? Si no juega hoy y está alguna posibilidad, yo encantado. Imagínate poder tener a Leo Messi, pero la realidad es que no ha estado con nosotros y te vuelvo a repetir, porque estamos hablando de Leo, pero está Rodrigo, está Telasco. Sí, un jugador que no ha ido a la selección y lo van a ver es Fafá, que y va a estar disponible, pero porque no fue y Haití lo desafectó. Pero los otros jugadores están afectados. Nosotros cuando van a la selección no nos metemos en eso, no es que estamos llamando, es decir,
están afectados a la selección y de momento todos igual. ¿Te sorprendió si no lo juega, de- pero si no juega esta noche, Javier, si no Pero juega, estamos hablando, es todo si se sienta en el contrafáctico. banco, si se sienta en el banco y no juega esta noche, él podría jugar mañana sin practicar con el equipo toda la semana. Messi puede jugar en cualquier momento, obviamente. El tema después es, no te puedo hablar de algo que es contrafáctico porque no está con nosotros y la verdad no he hablado con Leo, Ahora veremos esta noche qué es lo que pasa. La verdad que he escuchado la prensa, porque obviamente sigo la prensa argentina, pero digamos, se rumorea de que en Argentina puede haber algunos cambios, jugar algunos jugadores, otros no, pero nunca estuvo en la cabeza porque no estuvo con nosotros, Leo. Los jugadores que fueron a la selección están con la selección. Javier, ¿cómo valoras la actuación de Alba en el Inter y el legado que deja en el fútbol? No, creo que obviamente, lo dije en el caso de Jordi, es lo mismo que Uzi, ¿no? Creo que el Inter Miami con la corta historia que tiene se ha dado el lujo de tener jugadores únicos e irrepetibles y bueno, creo que eso es un privilegio. Hay muchos clubes en el mundo con mucha más historia o con una larga historia que no han podido tener esta clase de jugadores y bueno, el Inter ha tenido muchos, ni hablar de Leo, en este último corto plazo. Después creo que no es su legado no tiene que ver solamente con su última etapa, creo que tiene que ver con toda su carrera y bueno, ha tenido una carrera magnífica, ¿no? En mi caso he podido compartir con él 6 años de compañero en el Barcelona, jugando muy cerquita, yo detrás de él, y lo he disfrutado mucho. ¿Te sorprendió, Javier? ¿Sospechabas? ¿Lo veías desmotivado? No, es que no está desmotivado, todo lo contrario. ¿Pero te no sorprendió? no ¿Te lo tiene- esperabas? Bueno, a ver, uno va hablando a veces y va olfateando Exacto. cosas, pero digamos, siempre sorprende, sobre todo cuando un jugador está en plenitud, digamos, él está en plenitud, no es Correcto. que digamos, vas a los números, la cantidad de partidos que juega al año, tiene muy pocas lesiones, pero bueno, también están las decisiones personales, es decir, me quiero retirar de esta manera, no hace falta llegar a una etapa de mi vida donde tenga que lesionarme mucho o ya no tenga tanta continuidad para tomar la decisión. Son decisiones, cada uno lo vive a su manera. Lo importante, te vuelvo a repetir, es que él lo hace, digamos, de una manera muy natural, está totalmente convencido y que obviamente que él sabe que podría jugar 1 o 2 años más, pero bueno, no quiere. Es decir, quiere retirarse y quiere empezar otro tipo de vida y es totalmente aceptable. Javier, rapidito, ¿alguna ausencia para mañana? Sí, bueno, van a ver, tenemos que ver, Allen Obando estuvo entrenando toda la semana, ayer sintió una molestia, hoy no lo vamos a arriesgar con el equipo, vamos a ver cómo evoluciona para ver si está convocado, la idea es que esté convocado, pero tenemos que ver cómo evoluciona. Ayer hizo parte del entrenamiento, a lo último del entrenamiento tuvo que salir, así que se lo digo más que nada porque no lo van a ver. Muchas Gracias, Javier. hasta luego. Gracias.